No estás creando tu vida conscientemente, pero la estás creando igual. Cada día, en cada gesto pequeño, en cada decisión que parece insignificante, en cada pensamiento que pasa tan rápido que ni siquiera lo nombras. La estás creando cuando das algo por imposible sin haberlo explorado del todo, cuando aceptas una situación sin cuestionarla, cuando te repites que esto es lo que hay, que no se puede hacer mucho más, que así son las cosas. No porque quieras limitarte, sino porque lo asumes. Y lo que se asume, con el tiempo, se vuelve estructura. Aquí es donde empieza lo inquietante. No importa si crees en esto o no. No importa si te interesa la espiritualidad, si te consideras una persona práctica, racional o escéptica. No importa si jamás has oído hablar de leyes mentales o de conceptos como conciencia, imaginación o creación de realidad. Si asumes algo como verdadero durante el tiempo suficiente, tu vida empieza a organizarse alrededor de esa idea. No como un castigo, no como una recompensa, sino como una consecuencia natural. Muchas personas no viven lo que desean no porque no tengan capacidad, talento o inteligencia, sino porque ya decidieron internamente qué tipo de vida es realista para ellas. Decidieron, casi sin darse cuenta, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Decidieron qué es posible y qué es una fantasía. Y una vez que esa decisión se asume como verdad, el mundo exterior responde de forma coherente con ella. El problema es que esa decisión rara vez se siente como una decisión. Se siente como sentido común, como madurez, como experiencia acumulada, como haber aprendido cómo funciona la vida. Y desde ahí se vive. La mayoría de la gente cree que esta forma de entender la realidad es algo moderno. Piensan que viene del pensamiento positivo, de la visualización, del coaching o de las redes sociales. Creen que es una moda reciente, una manera optimista de ver la vida o una estrategia para motivarse. Pero no es así. Esta forma de observar la experiencia humana fue descrita con precisión mucho antes de que existiera el lenguaje actual para nombrarla. Una de las figuras que expresó esta idea con mayor claridad fue Hermes Trismegisto. Cuando se habla de Hermes Trismegisto, no se habla solo de una persona concreta, ni de un personaje histórico aislado. Su nombre representa una tradición muy antigua que intentó comprender cómo funciona la realidad desde la experiencia humana directa. Mucho antes de la psicología, mucho antes de la neurociencia, mucho antes de cualquier lenguaje moderno sobre la mente, ya se observaba algo fundamental, que el ser humano no vive en un mundo neutral, sino en un mundo interpretado. Lo que hoy se llama la ley de la asunción no habla de atraer cosas, ni de forzar la realidad, ni de repetir frases frente al espejo esperando que algo cambie. Habla de algo mucho más incómodo. Habla de que el mundo que experimentas es el reflejo directo de lo que das por verdadero dentro de ti, incluso cuando no eres consciente de ello. Piénsalo un momento, pero no en términos espirituales. Piénsalo en términos simples, cotidianos. Hay personas que, ante una oportunidad, piensan automáticamente, esto no es para mí. No lo dicen en voz alta, no lo analizan, no lo discuten consigo mismas, simplemente lo sienten. Y desde ese momento empiezan a comportarse como alguien para quien esa posibilidad no existe. No preguntan, no insisten, no se exponen, no prueban, no porque no puedan, sino porque ya asumieron que no tiene sentido intentarlo. Esa asunción no suele ser dramática, no aparece como una gran renuncia consciente, aparece como una sensación ligera, casi imperceptible que dice, mejor no, no vale la pena. Esto no es realista. Y esa sensación guía las acciones mucho más de lo que creemos. Otras personas, en la misma situación, sin tener más talento, sin tener más recursos y sin tener más suerte, actúan como si eso fuera posible para ellas. No con euforia ni con optimismo exagerado, sino con una disposición interna distinta. Se permiten intentar, se permiten preguntar, se permiten exponerse.
Y ese solo hecho cambia completamente la forma en la que la vida les responde. La diferencia no está en el mundo exterior. Está en lo que cada uno da por verdadero dentro de sí. Esto ocurre con el dinero, con las relaciones, con la salud, con el trabajo, y con la manera en la que una persona se percibe a sí misma cuando entra en una habitación o cuando habla con otros. No es que alguien atraiga una realidad mejor como si fuera un imán. Es que vive, decide y reacciona desde una idea distinta de lo que es posible. Y esa idea, aunque no seas consciente de ella, organiza tu vida entera. Piensa en esto. Hay personas que entran a una situación esperando que algo salga mal. No lo dicen, no lo planean, simplemente lo dan por hecho. Van a una conversación importante suponiendo que no las van a escuchar. Entran a un trabajo creyendo que no van a encajar. Inician una relación con la sensación de que, tarde o temprano, todo se va a torcer. Desde ese lugar interno actúan, hablan con cautela, se explican de más, se protegen, evitan mostrarse del todo, no piden, no arriesgan. No porque no puedan, sino porque ya asumieron cómo va a terminar la historia. Y la historia, una y otra vez, parece confirmar esa expectativa. Ocurre también al revés. Hay personas que, sin ninguna garantía, entran a una situación con una sensación distinta. No de seguridad absoluta, no de optimismo ingenuo, simplemente con la idea tranquila de que algo es posible. Esa diferencia interna es casi invisible, pero cambia el tono de voz, la forma de mirar, la manera de responder. Y poco a poco, sin que nadie lo note, el entorno empieza a reaccionar de otra manera. No es que el mundo trate mejor a unas personas que a otras. Es que responde de manera distinta según desde dónde se presentan. Esto pasa todos los días. Cuando alguien deja de intentar algo antes, siquiera de haberlo intentado. Cuando alguien se queda en una situación incómoda porque ya asumió que no hay alternativa. Cuando alguien se conforma no porque quiera, sino porque internamente ya decidió qué es lo máximo a lo que puede aspirar. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a limitar mi vida. Pero muchas personas la limitan simplemente por lo que dan por sentado. Por lo que consideran normal. Por lo que creen que es lo único posible. Y esa forma de asumir la realidad no suele ser consciente. Es silenciosa, pero constante. No se siente como una elección, sino como una descripción objetiva de cómo son las cosas. Se siente como realismo. Muchas veces esa asunción no tiene palabras. No es un pensamiento claro ni una frase definida. Es una sensación corporal, una expectativa muda. Algo que se siente en el cuerpo antes de pensarse. Se nota en los gestos pequeños, en cuando alguien decide hablar y cuando decide callarse, en cuánto se permite desear y cuánto se frena antes de hacerlo. Hay personas que viven como si siempre tuvieran que demostrar algo, como si el mundo estuviera a punto de decirles que no. Viven tensas, atentas, corrigiéndose todo el tiempo. No porque la vida sea dura, sino porque ya asumieron que lo será. Otras viven esperando permiso. Permiso para cambiar. Permiso para irse. Permiso para pedir más. Y mientras ese permiso no llega, la vida se queda exactamente donde está. También está quien vive anticipando la pérdida, incluso cuando todo va bien. Disfruta a medias. Se prepara para el final. No por pesimismo consciente, sino porque internamente ya asumió que nada dura demasiado. Todo esto ocurre sin que nadie lo enseñe. Nadie se sienta a explicarnos estas reglas. Las aprendemos observando, viviendo, repitiendo historias que no siempre son nuestras. Historias familiares, historias culturales, historias que escuchamos una y otra vez hasta que se vuelven invisibles. Con el tiempo, esas historias se convierten en un guión interno. Un guión silencioso que decide por nosotros mucho antes de que creamos estar eligiendo. Por eso muchas personas sienten que hacen todo bien, y aún así, la vida no cambia. Trabajan, se esfuerzan, intentan ser responsables, intentan adaptarse, pero el cambio no llega, porque el cambio no empieza en lo que hacen,
empieza en lo que dan por verdadero. Y mientras eso no se cuestiona, el mundo exterior no tiene por qué responder de otra forma. Lo más curioso es que casi nadie se da cuenta de esto mientras ocurre. No se siente como una elección, se siente como prudencia, como no hacerse ilusiones, como protegerse. Muchas personas dicen, yo no me hago ilusiones, y creen que eso es sensatez, pero en el fondo, lo que están haciendo es asumir que ciertas cosas no van a suceder antes siquiera de permitir que aparezcan. O dicen, yo ya sé cómo son estas cosas. Y con esa frase cierran la puerta a cualquier posibilidad distinta de la que ya conocen. No es resignación consciente, es una forma de autoprotección, porque asumir menos parece más seguro que arriesgarse a esperar algo más. Y así, poco a poco, la vida se vuelve predecible. No necesariamente mala, pero estrecha. Como si siempre se repitiera el mismo escenario con pequeñas variaciones. No porque el mundo no ofrezca más, sino porque internamente ya se decidió qué tipo de mundo es posible. Esa decisión, aunque no sea consciente, tiene consecuencias. Afecta a lo que se intenta, a lo que se tolera, a lo que se acepta como lo normal, a lo que se deja pasar sin cuestionar. Aquí es donde muchas personas sienten una incomodidad difícil de nombrar, una sensación vaga de que algo no encaja, como si intuyeran que la vida podría ser distinta, pero no supieran exactamente por dónde empezar a cambiarla. Esa incomodidad es importante, porque es el primer momento en el que la asunción empieza a hacerse visible. Cuestionar lo que se asume no es cómodo. Implica reconocer que muchas de las limitaciones que vivimos no vienen solo de fuera. Implica aceptar que no todo lo que llamamos realidad es tan sólido como parece. Y aquí suele aparecer una resistencia muy clara. La idea de que, si esto fuera cierto, entonces habría una responsabilidad personal que no siempre apetece asumir. No porque sea culpa, sino porque es más fácil pensar que las cosas son así que revisar desde dónde las estamos viviendo. A lo largo de la historia ha habido personas que se atrevieron a mirar exactamente este punto. No para culpar al ser humano, sino para entender cómo se construye la experiencia de vivir. Personas que observaron que la realidad no responde solo a lo que ocurre, sino al significado interno que se le da a lo que ocurre. Hermes fue una de esas figuras. Para esta tradición, el problema nunca fue el mundo exterior ni las circunstancias. El problema era algo mucho más sutil y mucho más cercano. La forma en la que el ser humano se relaciona internamente con lo que vive. Según esta visión, no experimentamos la realidad tal como es, sino tal como la asumimos. No vemos primero y luego interpretamos. Interpretamos primero y luego vivimos dentro de esa interpretación. Por eso dos personas pueden atravesar la misma situación y salir de ella con vidas completamente distintas. No porque una tenga más suerte, no porque una sea mejor, sino porque cada una asumió algo distinto como verdadero, mientras vivía la experiencia. Para una fue una prueba, para otra, una confirmación de que esto siempre pasa. Y esa diferencia interna, aunque parezca pequeña, define lo que viene después. Porque una asunción no es solo una idea, es una posición interior desde la que se vive todo lo demás. Desde ahí se decide qué se intenta otra vez y qué se abandona, qué se cuestiona y qué se acepta sin discutir. Cuando una asunción se mantiene en el tiempo, la experiencia empieza a alinearse con ella. No por castigo, no por premio, sino por coherencia. La vida responde de forma coherente con la imagen interna que una persona tiene de sí misma y del mundo. Y aquí esta idea deja de ser abstracta y se vuelve incómodamente concreta. Porque ya no se trata de cambiar pensamientos sueltos ni de repetir frases. Se trata de revisar desde qué lugar interior estás viviendo tu vida ahora mismo. La ley de la asunción no te dice que controles la vida ni que todo dependa de ti. Te dice algo más simple y más incómodo. Que mientras no revises lo que das por cierto, la realidad no tiene por qué mostrarse distinta. Tal vez no se trata de cambiar tu vida de golpe. Tal vez se trata de observar con honestidad
¿Qué estás asumiendo ahora mismo sobre ti, sobre los demás y sobre lo que es posible para ti? Porque ahí, y solo ahí, empieza cualquier transformación real. Si este video te aportó algo, no una solución rápida, sino una comprensión distinta, entonces, este espacio es para ti. En Luz en la Historia exploramos ideas antiguas que siguen teniendo poder hoy, no para convencerte, sino para ayudarte a mirar más profundo. Si quieres seguir explorando este tipo de contenidos, puedes suscribirte al canal, no para consumir más, sino para mirar mejor. Gracias por estar aquí.